Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Hoy el viceministro de Salud Pública, el doctor Percy Minaya, confirmó en RPP Noticias lo que el gobierno había tratado de decir a medias, cosa que en verdad no estaba ayudando a tener un mensaje claro sobre los miembros de mesa. Y había confusión. Bueno, hoy, consultado por Mauricio Fernandini, el doctor Minaya dijo que no se van a poder vacunar contra el coronavirus los miembros de mesa antes de las elecciones generales previstas para el domingo 11 de abril. Y lo reconoció públicamente, ya está. No tenemos vacunas para ellos en ese instante, debido a que la prioridad del lote de vacunas, sobre todo el de Pfizer que ha llegado a nuestro país, la tienen los adultos mayores. Lo que ha insistido en lo que ha insistido el viceministro es en recomendar a los miembros de mesa que tomen las medidas de protección que practican todos los ciudadanos. Es difícil porque se generó una expectativa, ¿verdad? Se generó una expectativa que no se debió generar y la generó la exministra Pilar Macetti. Recordamos que ella dijo que se iban a vacunar a los miembros de mesa. ¿Para qué lo dijo? Miren ustedes las consecuencias. No tenía por qué haberlo dicho, ¿no es verdad? Ciertamente la buena noticia ya se dio en la víspera y tiene que ver con la vacunación de los adultos mayores. Y eso es importante, es bueno que sean inmunizados, inoculados los adultos mayores. Mientras tanto, en el Congreso de la República se desarrolla un debate que básicamente tiene como materia una moción que expresa una extrañeza contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por la remoción de las fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ya han sido designados hoy 2 nuevos fiscales que le toman la posta a las doctoras Sandra Castro y Rocío Sánchez. En el debate lo que ya se está sugiriendo sin mayor empacho es que la doctora Zoraida Ábalos sea separada del cargo de fiscal de la Nación, que se presente ya de una vez contra ella una acusación constitucional. Vamos a escuchar por breves minutos lo que está ocurriendo en el Pleno del Congreso. Mucha atención, ojo, pestaña y ceja. ¿Quién interviene en estos momentos? Ha intervenido, por ejemplo, Manuel Merino de Lama, ¿no? Ahorita está el señor Rolando Ruiz. El señor Rolando Ruiz está interviniendo, ha intervenido Manuel Merino de Lama y él ha dicho que de una vez que se le acuse constitucionalmente a la señora Zoraida Ábalos, de frente, sin más. El plazo que se le había dado para condicionar una acusación constitucional contra ella se lo dio ayer el congresista Carlos Messía, de Fuerza Popular. El doctor Messía dijo que si la señora Ábalos no asistía el próximo martes a las 9 de la mañana a la Comisión de Justicia, allí se iba a poner por delante una acusación constitucional contra ella. Recordemos a pie de página que el congresista Carlos Messía fue en su momento abogado del señor Pedro Chávarri, exfiscal de la Nación. Y el señor Merino, que ha intervenido hace unos momentos, es investigado por la doctora Zoraida Ábalos por su efímera presidencia que dejó como consecuencia a 2 jóvenes muertos en las protestas del 14 de noviembre. Escuchemos brevemente lo que está pasando en el Congreso. Que no vengan ahora a decir que son los intereses del dinero que les debían y que esto, que el otro. Esas son mermeleadas de la prensa nacional, de aquellos que viven de ese tipo de... Gracias, colega. Tiene el uso de la palabra el congresista Alexander Lozano por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es lo que está pasando en el Congreso. Lo queremos compartir con ustedes, son imágenes en directo, porque lo que se está
orientando en el debate es precisamente, cocinándose a fuego lento, una acusación constitucional contra la doctora Zoraida Ábalos. Y hay una citación para el martes. Entonces, ¿la premura a qué se debe? Y ya les hemos dicho, por lo menos a 2 legisladores que tienen una suerte de conflicto de intereses, si se quiere, directo o indirecto, en el caso. Entonces, ojito, ¿verdad? Los fiscales que reemplazan a Rocío Sánchez y Sandra Castro son Juan Carlos Cabrera y Magali Quirós, que se hacen cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Les decíamos entonces que los miembros de mesa no van a ser vacunados antes de las elecciones generales, y eso lo ha confirmado hoy en RPP Noticias el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya. La otra gran discusión, mientras ya se ha confirmado un lote de 48 millones de vacunas para todo el año, es qué registro se va a usar para la vacunación. ¿Cuál debe ser la estrategia ahora que ya han llegado las vacunas de Pfizer? Nos acompaña Ángela Huyen, ella es asesora en políticas de salud y es un gusto tenerla aquí en el programa. Ángela, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. La estrategia para la distribución de vacunas en la población sin duda es materia de la primera pregunta que queríamos formularle, porque por aquí todavía hay una discusión entre cuál debe ser el padrón a utilizar, si es el de RENIEC, el de OMPE, el de MINSA, el de Salud. El exministro Zamora habla hoy de una suerte de balcanización de las bases de datos para justamente llevar adelante una vacuna ordenada, que es lo que se ha dicho desde el principio como propósito y aspiración. ¿Cómo evalúa usted esta estrategia? ¿Cuál cree que debe ser, en todo caso, la estrategia? Bueno, primero que nada es que nosotros ya tenemos un sistema bastante segmentado, ¿no? Tenemos por ahí la data de MIS, tenemos la de salud, tenemos la única que parece ser la más uniforme y comprensiva es la de RENIEC. Entonces, haría sentido hacerlo de esa manera. Sin embargo, lo que vemos es que Salud ya ha lanzado una página web, una convocatoria, parece que hay un plan. Entonces, no queda claro. Y algo que está faltando mucho, yo creo que hay mucho hermetismo con respecto a cómo se va a llevar a cabo este plan. Es difícil evaluar a dónde van, pero lo que sí creo es que el plan que hagan va a requerir un matching con la llegada de vacunas. Exacto, exacto. Entonces, allí, cómo justamente combinar esas bases de datos que están desperdigadas por aquí y por allá y hacer una sola gran base de datos. Y allí viene una pregunta inmediata, que es ¿quién debe ordenar esa base de datos? El MINSA, supongo. En teoría, bueno, sí, debería ser el ministerio, debería haber una acción intrasectorial, ahí debería, claro. De todas formas el ministerio debería poder acceder a estas. Y recordemos que hay gente que escapa a lo que es nuestras elecciones, ¿eh? Tenemos grupos vulnerables como migrantes, tenemos gente que está ahora en penitenciarías, gente que no votaría, ¿no? Por lo cual me queda la pregunta, ¿qué pasaría con ellos si esto se hace a través de mesas de votación, por ejemplo? Claro. Entonces, para pensar en todos estos, porque son como coladeras, ¿no? Ponemos uno y siempre va a escapar una población. Si usamos otro, entonces tenemos que tratar de usar la base más comprensiva y ver quiénes escapan, para no perder vulnerables. Claro. Lo que dice hoy el exministro Zamora es, claro, Salud lanza una iniciativa, que es lo que usted también señalaba, para empadronar a su población asegurada, y lo pone así entre comillas, ¿no? Entonces, claro, aparecen otros subsistemas, o pueden aparecer, como el aplicativo de la familia de la sanidad de la policía, o de alguna entusiasta o proactiva región, como el aplicativo de la región de salud de San Martín, o cualquiera de los múltiples seguros privados, ¿no? Entonces, es una locura. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, esta estrategia de vacunación en otros países?
En realidad todos actúan de una base única. La mayor parte de una base, ¿no? Ahora, lo que sí se ve es que en los países donde existe un sistema subnacional, una descentralización ordenada, sí pueden tomar un rol importante los gobiernos locales y regionales. Lo vemos, por ejemplo, en Alemania, donde sí pueden ellos a nivel subnacional tener la data y manejarlo. En Bélgica, por ejemplo, también es así, es mucho la división de la parte flamenca y la parte francesa, pero lo organizan independientemente. Entonces, si bien la adquisición central y todo el supply y las guías de cómo hacer esto viene del gobierno central, la implementación sí se descentraliza. En otros lugares como en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace con vacunas del Estado, se subcontrata el apoyo del sector privado para que llegue a más gente. Y la idea es esta, ¿no? Mientras más descentralices la vacuna, tiene que llegar a la gente, no la gente a la vacuna. Mientras tú más descentralices, hay más probabilidades de que la gente se vacune. Claro. Incluso es más, la ciencia nos dice que incluso para gente que tenía reticencia, personas que decían yo no me vacuno, la disponibilidad es un factor clave para convencerlos, ¿no? Bueno, está ahí, es gratis. Entonces es importante que descentralicemos lo más posible. Claro. Ahora, ponía el ejemplo de Estados Unidos y es uno de los ejemplos que más se pueden apreciar y si acaso replicar, porque las adquiere el Estado, y lo digo además en el contexto de la discusión que antecedió a la llegada de las vacunas de Pfizer aquí en el Perú, que fue los privados quieren comprar, los privados van a negociar por su cuenta. Todavía hay un empresario que levanta expectativas hoy por hoy, un empresario del transporte, diciendo que él va a traer 100.000 vacunas y a ver si el gobierno se va a oponer a esa adquisición. Entonces, todo eso genera un desmadre. El ejemplo de Estados Unidos, ¿cómo se podría aplicar en el Perú? Es decir, el Estado, ¿no?, el gobierno federal adquiere vacunas y, por ejemplo, grandes laboratorios o farmacéuticas como CVS, Walgreens, etcétera, adquieren y se hace la distribución mucho más rápida. ¿Cómo se aplica eso en el Perú? Por ejemplo, yo no sé si para la distribución, porque como lo señalábamos, la segmentación y la imposibilidad de tener uniformidad, lo que importa mucho en tu estrategia es el factor de cuántas vacunas tú tienes, ¿no? Claro. Si tú tienes muchísimas, como Estados Unidos las tiene, bueno, las tiras al mercado y la gente va a encontrar tarde o temprano un lugar para ponérsela. Claro. En una situación de escasez, la situación es diferente. Tenemos que regular un poco para que no se rompa el esquema, que es lo que hemos dicho, tiene que ser prioritario, ¿no? Entonces, sin embargo, el rol del sector privado es importante. Yo creo que en Perú podría ser de la manera apoyando el almacenamiento, apoyando la logística, apoyando la digitalización, el monitoreo, todo lo que es data, información. ¿Por qué no ahora mismo podrían contar con el apoyo del sector privado para uniformizar las bases de datos, para buscar una mejor solución, ¿no? Por otro lado, rapidito te cuento nada más que aquí la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ya detectó 1.000 millones de dosis falsas en el mercado, fraudulentas, que se están ofreciendo a países. Entonces, esto es un riesgo enorme y cuando alguien menciona, no, nosotros vamos a salir a comprar como sector privado, hay que tener en cuenta estos factores. La Unión Europea ya está con la alerta de que hay muchas dosis falsas en el mercado. ¿Y por qué te digo que es hoy imposible que el sector privado o alguien que no sea un gobierno acceda a vacunas? Hoy día, la Unión Europea ha incautado un lote que se iba de Pfizer, de AstraZeneca, un lote que fabricado en Italia iba a salir a Australia porque tenían un compromiso de venta. La Unión Europea le dijo a AstraZeneca, un momentito, tú no me has cumplido a mí con el contrato, le has requisado las vacunas. Entonces, vamos a empezar a ver estas cosas. Italia también ha denunciado a Pfizer por demoras en las entregas. Claro. Es decir, a nivel internacional están habiendo pugnas por acceder a vacunas verdaderas. Entonces, claro, ¿qué podríamos encontrar? Exacto, exacto. Se entiende, no lo justifica, pero se entiende la desesperación de la gente, la angustia de la gente, ¿no?, por vacúnenme ya, no importa cómo, ¿no? No importa que sea tal o cual,
Pero lo que hay que entender, y por eso la relevancia de su explicación, y poner además en contexto a nivel internacional cosas que están pasando, no somos aquí los únicos que estamos en esta situación de empresarios que se lanzan y dicen vamos a traer, y gente que realmente se lo cree, que es lo peor, ¿no? Entonces genera esa falsa expectativa. El presidente Sagasti dice hoy que en efecto lo que existen son estafadores que están traficando con vacunas falsificadas, que no hay en el mundo compradores privados de vacunas. Pero ¿cuándo podrían intervenir, haciendo una proyección, los privados? ¿En qué momento pueden intervenir los privados? De manera gradual, debo decir. Yo creo que es importante, por eso hay que conocer cómo funciona el sistema de salud desde adentro, ¿no? Lo que es relevante es, primero, proteger el esquema, proteger a los vulnerables, pero también, logísticamente, ya pensando en la implementación, que no compitan. Porque a pesar de que la gente dice, yo voy a traer vacunas de otro costal, ¿no? Que no van a competir con las que Perú ha comprado. Bueno, no vamos a hablar de solidaridad global y de cuánto le podemos estar quitando a Mozambique, Zimbabue y otros de primera línea, ¿no? Vamos a hablar de Perú. Incluso si yo comprara de otro lado, la implementación, nuestro recurso en salud, el número de enfermeras que tenemos, no es enorme y además no está muy bien distribuido a nivel nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas vacaciones, licencias, cuánto dinero va a poner el privado sobre la mesa? No solo para contratarlas, sino para también que hayan entrenamientos, que hayan jornadas de, ¿sabes? Por otro lado, toda la cadena de frío, ¿no? ¿Cuánto puede competir en adquirir algo temporalmente, es decir, rentar refrigeradoras y otros a nivel local? Entonces, todos estos puntos son de competencia. Yo creo que en el momento en que nos aseguremos que no compiten, que hayan vacunas suficientes y que hayamos protegido a los vulnerables, es normal que entre el privado y que una persona pueda decir, bueno, sí, yo prefiero vacunarme, pero ahora no es una cuestión de tiempos más que de un no. Es una pena que, digamos, los miembros de mesa hayan también sufrido la expectativa, y digo sufrido porque hay mucha decepción entre varios miembros de mesa, no todos. Hoy se ha confirmado que no van a ser vacunados antes de las elecciones. Y aquí, claro, viene el tema de nosotros vamos a estar expuestos, hay quienes dicen, oiga, pero mejor pago mi multa, yo no me voy a exponer, etcétera, etcétera. ¿Existe, digamos, un riesgo real en el miembro de mesa, en primer lugar, a una exposición, a un real contagio? Porque lo que dice la autoridad sanitaria aquí es cuídense como se cuidan todos y nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo observa usted esta situación? Porque es lo más reciente que está pasando respecto a la vacunación. Claro, primero tenemos que decir que el riesgo ocupacional, es decir, por yo ser miembro de mesa, no llega a ser el riesgo que tiene, por ejemplo, un trabajador de salud que está expuesto a pacientes y a aerosoles en algunos casos, dependiendo de lo que hagan, ¿no? Los que intuban, los que le dicen abre la boca, señor. Entonces, pero por otro lado, ¿cuáles son las condiciones de la votación, ¿no? Es que hay ventilación, es que van a ser lugares amplios donde no van a haber. Entonces, y por otro lado, ¿quién es el miembro de mesa? ¿Cuánta vulnerabilidad biológica tiene? ¿Eres un comórbido? ¿Eres un paciente mayor de 60 años? Entonces, todos estos factores incluyen, si me preguntas personalmente, pudieron haber hecho una preselección y llamar solo miembros de mesa jóvenes, con menos factor de riesgo. Claro. Pero no significa, ahora recordemos que la vacuna otra vez, su eficacia ha sido medida en términos de síntomas, enfermedad severa y luego de muerte, ¿no? Claro. Entonces, esta población joven, sana, no es normalmente la que va a ser enfermedad severa y muerte, ¿no? No es la que se va a ir a una UCI. Claro. A menos que ese miembro de mesa sea, como mi papá fue seleccionado, mayor de 60 años. Y fue la OMPE a visitarlo y le dijo, señor, lo vamos a vacunar. Y eso no ha pasado hace más de 2 días. Oh. Entonces, parece que ha sido una reacción, un cambio de política bastante abrupto, probablemente un fact-checking con el número de vacunas. Claro. Después de haber incluido a los adultos mayores, han tenido que sacar a los miembros de mesa, aunque los números no van a compensar, pero... entonces, finalmente, ¿se puede hacer algo con los miembros de mesa? Sí, totalmente. Si yo fuera miembro de mesa, estaría ya abogando por acceder a unas N95 que me protejan de la transmisión,
Ajá. Porque de lo que quiero proteger a esa población probablemente no sea de la enfermedad severa, pero sí protégeme de la transmisión. Y si tú me preguntas, si yo fuera un miembro de mesa población vulnerable, iría hiperprotegida. Claro. Ángela Uyen con nosotros, asesora en políticas de salud. Muchas gracias, Ángela, por esta entrevista. Gracias, Jaime. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Un saludo a la distancia. Muy bien.